Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeras y compañeros. En este breve video les voy a plantear los lineamientos y las indicaciones para analizar el plan curricular institucional. ¿De acuerdo? Entonces, partamos desde los niveles de concreción curricular, es decir, la organización educativa en el Estado ecuatoriano. Tenemos tres niveles, ¿de acuerdo? Del nivel más alto al nivel más bajo, es decir, de lo macro a lo micro. Al nivel general o el nivel más abarcador es el nivel macro. ¿Por qué? Porque responde a las políticas nacionales emitidas por el Ministerio de Educación y se recogen los lineamientos pedagógicos, didácticos, etcétera, etcétera, en el currículo nacional. ¿De acuerdo? El currículo que vimos hace unos días. ¿De acuerdo? En este currículo se reflejan las intenciones educativas del país, en el caso del Ecuador, ¿no? Los tres valores del perfil de salida, ¿ya? Innovador, justo y solidario, ¿de acuerdo? Y es un currículo que plantea la formación de un ciudadano responsable e involucrado en el desarrollo de su país. ¿Por qué dice que es prescriptivo? Porque te indica lo que tienen que realizar de acuerdo los encargados de la educación en el Ecuador. Entonces, partimos de arriba, el ministerio, las coordinaciones zonales, los distritos, ¿de acuerdo? Y luego llegamos a las unidades educativas o a las instituciones educativas. Esto es el nivel meso, es el nivel medio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque responde a la realidad particular de cada escuela o de cada unidad educativa. Como ustedes saben, hay varios documentos a este nivel meso, a nivel de unidad educativa. Está el proyecto educativo institucional, que hace referencia a todos los ámbitos de la unidad educativa: financiero, logístico, administrativo, de convivencia y pedagógico didáctico. ¿Ya? Luego viene el plan curricular institucional, es una parte del PCI, es la parte del PI, perdón, que hace referencia a lo pedagógico didáctico y sobre el que vamos a centrar nuestra atención en este video. Y luego, el último documento a nivel meso es la planificación curricular anual, que hace referencia al trabajo de las distintas áreas: matemáticas, lengua, literatura, estudios sociales. ¿Por qué? Porque esta planificación curricular anual corresponde a cada subnivel. Bien, ¿cuáles son estos subniveles? Pues la preparatoria para primero de básica, el subnivel elemental para segundo, tercero, cuarto grado, el subnivel medio para quinto, sexto y séptimo grado y el subnivel de básica superior para octavo, noveno y décimo. ¿Sí? Por lo tanto, los docentes que trabajan en un subnivel se deben agrupar para asegurar la coherencia de la implementación pedagógico-didáctica. Y finalmente el tercer nivel, el nivel micro, este lo trabajaremos el próximo ciclo, ¿no? En modelos curriculares, se refiere a la planificación de unidad didáctica, ¿no? Son estas planificaciones que duran 6 semanas. Bien, son 6, por lo tanto hay 36 semanas de clases. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante la planificación curricular institucional? Porque, como les dije antes, es un componente del PEI y hace referencia al componente de gestión pedagógica, es decir, el que nos interesa para nuestra asignatura de modelos pedagógicos. ¿De acuerdo? Acuérdense de las preguntas que nos hacemos siempre. ¿Qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Y con qué enseñamos? ¿De acuerdo? Es decir, el objeto de la enseñanza, el propósito de la enseñanza, la metodología de la enseñanza y los recursos de la enseñanza. Bien, entonces el plan curricular institucional o la planificación curricular institucional hace referencia al componente de gestión pedagógica y se incluye dentro del proyecto educativo institucional, que, como les decía, pues se compone de la gestión administrativa, de la convivencia escolar, de los diversos servicios educativos y de la seguridad. ¿Ya? Bien, ¿cuál es o cómo se construye la planificación curricular institucional? Pues esta PCI está a cargo de la Junta Académica, ¿de acuerdo? Es un organismo dentro de la vida de la unidad educativa que se encarga de la gestión
pedagógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer esta junta académica? Pues primero debe consultar las destrezas básicas imprescindibles y las destrezas básicas deseables, ¿sí? Y debe seleccionar, ¿sí? Los aprendizajes básicos que más corresponden a la realidad de la unidad educativa. Y pues luego de eso determinarán todas las estrategias, metodologías, recursos utilizados para poder cumplir con con estas destrezas. ¿De acuerdo? ¿Quiénes conforman esta junta académica? Eso está especificado en el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Me parece, si no estoy mal de memoria, que es el artículo 47 o artículo 48 del reglamento a la LOI. Pues desde luego el rector, la autoridad máxima, el subdirector o el vicerrector, inspector general, la persona que representa el departamento de consejería estudiantil, el docente de cada grado, ¿de acuerdo? Desde primero hasta décimo de básica, luego los coordinadores de las comisiones técnico-pedagógicas y si es que las hubiese en la unidad educativa, el coordinador del bachillerato internacional y el representante del área técnica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta planificación curricular institucional, ¿sí? Consta de 10 elementos. ¿De acuerdo? Partimos del enfoque pedagógico, los contenidos de aprendizaje, la metodología, evaluación, acompañamiento pedagógico, acción tutorial, planificación curricular, proyectos escolares, adaptaciones curriculares y planes de mejora. ¿De acuerdo? Son los 10 elementos que hay o que debería haber siempre en una planificación curricular institucional. ¿De acuerdo? Compañeras y compañeros, vamos a ver a cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué entendemos por enfoque pedagógico? Fíjense en esta diapositiva. El enfoque pedagógico es la manera con la que se va a enseñar la asignatura. Es decir, con qué direccionalidad o qué dirección vamos a elegir en la asignatura. Por ejemplo, para la lengua y literatura, el enfoque comunicativo. ¿Qué nos dice este enfoque? Lo estáis viendo ahora en lengua 1, ¿no? Este enfoque comunicativo nos dice que se aprende la lengua usándola y que en las escuelas ecuatorianas no buscamos formar expertos lingüistas, sino que buscamos formar estudiantes que sepan manejar su idioma materno. ¿No? Y entonces, si se dan cuenta, cada asignatura del currículo de educación general básica tiene un enfoque particular. ¿Por qué? Porque cada asignatura es una realidad distinta. Entonces, desde la izquierda hacia la derecha. Para la asignatura de educación cultural y artística, el enfoque integral. Para educación física, el crítico inclusivo. Para ciencias naturales, la cultura científica. Para ciencias sociales, ahí hay varios enfoques incluso, ¿de acuerdo? Como lo pueden ver en pantalla. Y para matemáticas, el enfoque del pensamiento lógico y crítico. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que estas son, vuelvo a la primera diapositiva, ¿verdad? Que vimos. Hemos dicho que a nivel macro, el currículo prescribe, es decir, te indica. Por lo tanto, ¿sí? Nos dice que la enseñanza para matemáticas debe fundamentarse en el enfoque lógico crítico. Ahora, ¿cómo yo implemento este enfoque lógico crítico o el crítico inclusivo en educación física? Es de mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Como profesor y como parte del equipo pedagógico de la unidad educativa donde trabajo. ¿Sí? Entonces, te dice cómo debe ser llevada a cabo la asignatura, ¿sí? Pero no te da lineamientos específicos. De ahí viene la flexibilidad del currículo, compañeras y compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante. Yo les voy a organizar en grupos y les voy a pedir que cada uno de ustedes analice una parte de la PCI, de la escuela en la que están realizando sus prácticas. Por lo tanto, les pido que presten atención a todas las explicaciones. ¿De acuerdo? En cuanto a contenidos, ¿qué se les va a pedir? Simplemente se va a pedir dos detalles. ¿De acuerdo? En primer lugar, la carga horaria. Fíjense que la duración semanal
en horas es de 35, sea para el subnivel elemental, repito, segundo, tercero, cuarto grado, media, quinto, sexto, séptimo grado o básica superior, octavo, noveno y décimo. ¿Sí? Es decir, que las unidades educativas pueden organizar como quieran la organización en horas. Por eso tenéis los circulitos rojos ahí, los ejemplos, ¿no? ¿Sí? La duración total, ¿de acuerdo? De lengua y literatura a lo largo de la EGB es de 24 horas. ¿Sí? En el currículo te dice que 10 para lengua en el elemental, 8 para el nivel media y 6 para el nivel superior. Pero perfectamente lo puedes replantear de otras maneras, ¿sí? Siempre y cuando te dé el total de 24 para lengua y literatura. Entonces le puedes poner 8, 8 y 6. Lo mismo para matemáticas, ¿sí? Tú puedes reorganizar siempre y cuando respetes la suma horizontal. Y luego estas modificaciones a nivel vertical siempre te deben dar las 35 horas. Entonces, la pareja o la tríada pedagógica a la que le toque los contenidos, primero fíjense en si hubo una modificación horaria con respecto a lo que prescribe, a lo que señala el currículo, o si se quedó tal cual. ¿De acuerdo? Luego tenemos el problema de la organización de las destrezas con criterio de desempeño. ¿Sí? Fíjense en la pantalla, compañeras y compañeros, ¿de acuerdo? Cada destreza para cada asignatura tiene un numerito. Por ejemplo, aquí estamos con la asignatura de matemáticas y es la destreza 2.1.1.1, ¿ya? Esta destreza, ellos nos enseñan que para el subnivel elemental, ¿de acuerdo? Es decir, segundo, tercero y cuarto de básica, esta destreza, la 211, solo se va a trabajar en segundo. ¿De acuerdo? Y luego ya no se va a tocar más. Entonces, les voy a pedir que vean, ¿sí? En el PCI, en la PCI que van a analizar, si trabajan una destreza en varios grados, ¿de acuerdo? O si solo es una destreza por año lectivo, ¿de acuerdo? Hagan este análisis. Eso es la primera opción, ¿de acuerdo? La segunda opción es que ellos pues trabajen en la unidad educativa las destrezas a lo largo de los 3 años que compone cada subnivel. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo decidieron organizar la distribución de las destrezas con criterio de desempeño. ¿Sí? Perfecto. El tercer componente, ¿sí? Después del enfoque pedagógico y de los contenidos, tenemos la metodología. ¿De acuerdo? Es decir, cómo van a trabajar, ¿de acuerdo? Los métodos, las técnicas y los recursos para cada subnivel en cada asignatura. ¿De acuerdo? Insisto en eso. Bueno, lo básico sería que fuera la metodología por cada asignatura. ¿De acuerdo? Lo ideal fuera que indiquen por cada asignatura y por subnivel, porque no es lo mismo trabajar matemáticas en segundo, tercero, cuarto que trabajar matemáticas en octavo, noveno y décimo. ¿Ya? Pero fíjense si primero hay una metodología por cada área y luego si lo han dividido por subnivel. ¿De acuerdo? Repito los tres subniveles: elemental, subnivel media y subnivel básica superior. Y fíjense en lo que señalan en cada aspecto de la metodología. ¿De acuerdo? Si es preciso, si es contextualizado o si simplemente son lineamientos generales que realmente no te dan una orientación de su modelo pedagógico. El cuarto componente es la evaluación en la planificación curricular institucional. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que el currículo te dice que la evaluación debe ser formativa, es decir, que le debes indicar constantemente a la estudiante qué está haciendo bien, qué no está haciendo bien, cómo puede mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, evaluación formativa, es decir, que el docente guía, acompaña a sus estudiantes. Luego hay una evaluación sumativa al final de cada parcial y al final de cada quimestre. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por favor, en cómo conciben ellos la evaluación, las indicaciones que dan para la evaluación formativa y las indicaciones o lineamientos que dan para la evaluación sumativa. Aquí tenéis en la pantalla los aspectos a considerar, los aspectos legales.
¿de acuerdo? Que remiten al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al instructivo de evaluación vigente. Les voy a pasar estas diapositivas y si hacen clic llegan directamente a este documento, al instructivo de evaluación. ¿De acuerdo? Bien, acompañamiento pedagógico. Eso no es para los estudiantes, eso es para los docentes. ¿De acuerdo? El quinto elemento, acompañamiento pedagógico, se refiere a qué hace la unidad educativa para que los profesores y las profesoras se sigan capacitando, ¿de acuerdo? Se sigan desarrollando profesionalmente. ¿Sí? Existe un plan de capacitación para el profesorado, están midiendo su desempeño, ¿de acuerdo? Hay visitas áulicas, hay observaciones de clase que nos dicen en este apartado de acompañamiento pedagógico, cómo lo conciben, ¿de acuerdo? Muy bien. Sexto elemento, la acción tutorial. Eso sí se refiere a los estudiantes. Es decir, ¿qué hace la unidad educativa de acuerdo para orientar, para apoyar a los estudiantes que presentan ciertas dificultades? ¿De acuerdo? Existe el plan de acción tutorial, que debería existir, lo incluyeron en la planificación curricular institucional, cómo se van a desarrollar estas tutorías después de las clases, en qué horario, cuántas veces a la semana, cuál va a ser la metodología. Eso es lo que tendréis que ver en este apartado de acción tutorial. Número 7, la planificación curricular. ¿De acuerdo? Aquí lo que se busca es que les indiquen cómo ellos han aterrizado el currículo 2016, el currículo general, a la unidad educativa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las precisiones contextuales? ¿En qué medida ellos adaptan el currículo nacional general a las necesidades del contexto y de los sujetos educativos? ¿De acuerdo? Entonces, indiquen ahí cuáles son los lineamientos, las indicaciones. Componente número 8 de la planificación curricular institucional, los proyectos escolares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué proyectos propone la unidad educativa para los 4 años que vienen? ¿Con qué metodologías los trabajan? ¿De acuerdo? ¿En qué medida estos proyectos escolares se relacionan con el medio ambiente, con el arte, con la cultura y con la sociedad de los alrededores? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las propuestas que aparecen en la planificación curricular institucional? Punto número 9, las adaptaciones curriculares. Eso es muy importante porque hace referencia a la inclusión educativa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto está muy relacionado con las necesidades educativas especiales, sean de grado 1, de grado 2 o de grado 3. Les he puesto aquí el enlace, ¿de acuerdo?, del instructivo, ¿sí?, para las adaptaciones curriculares, ¿sí?, para que lo vean, pero me gustaría que ustedes analizaran en la planificación curricular institucional de su unidad de prácticas qué lineamientos hay y en qué medida hacen referencia a las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, ¿sí? Y finalmente, el décimo elemento, el décimo componente, los planes de mejora, ¿de acuerdo? Eso debe aparecer y debe hacer referencia a los problemas, ¿sí? Los problemas pedagógicos y didácticos que han sido detectados en la autoevaluación institucional. Entonces, lo lógico es que haya un problema o que haya una propuesta de mejora por cada área, para matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, educación física y educación cultural y artística. Es decir, ¿cuáles son los problemas priorizados? Aquí les pido por favor que me indiquen, pues, si hay problemas de comprensión lectora, en matemáticas si hay problemas de razonamiento lógico abstracto, cuáles son las dificultades que presentan de manera recurrente los estudiantes de la unidad educativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dejo la explicación, compañeras y compañeros, ¿sí? Voy a repartir los grupos, les mando este video con las explicaciones y les voy a mandar, pues, estas diapositivas para que
puedan empezar el trabajo de análisis de lo que hay en la planificación curricular institucional de su unidad educativa. Muchísimas gracias por la atención y un abrazo a todas y a todos.